Todos tenemos la imagen idílica de los veterinarios como unos profesionales que desde niños soñaron con dedicar su vida a cuidar a los animales y que son felices haciendo realidad su sueño. Sin embargo, si atendemos a las estadísticas a nivel mundial, podemos comprobar que su situación lamentablemente es muy distinta, porque sus niveles de estrés y sus problemas de salud son muy elevados. Hoy nos preguntamos en voz alta sobre la realidad de la salud de los profesionales de la medicina veterinaria. Para ayudarnos a comprender todo este problema, nos acompañan Amparo Osca, bienvenida. Hola, buenos que días. Es profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Y también está con nosotros Lorena Millán, bienvenida. Gracias. Que es veterinaria clínica y es responsable también del Servicio de Diagnóstico por Imagen de la Facultad de Veterinaria de León. Hoy vamos a hablar que están desarrollando una investigación con el apoyo de la farmacéutica Boehringer para analizar las variables personales y el del trabajo que están influyendo en el deterioro del bienestar de estos profesionales, con el objetivo último de poder diseñar programas que mejoren su salud. Para empezar por el principio, Amparo, ¿cuándo comenzó vuestro interés por este tema? ¿Por qué iniciasteis esta investigación tan concreta? Pues es verdad que en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones llevamos mucho tiempo trabajando sobre la salud y el bienestar psicológico de diferentes profesionales, en concreto sobre profesionales de la sanidad, sanitarios. Es verdad que fue Lorena la que nos despertó el interés por esta profesión en concreto, por la profesión de la medicina veterinaria. Ella nos puede explicar un poco más porque ella, además de veterinaria, es psicóloga por la UNED. Entonces ella, como digo, nos puede explicar más su interés por este tema. Bueno, pues yo soy veterinaria clínica desde el año 96 y cuando inicié los estudios de psicología, que ya llevaba muchos años trabajando en este sector, me iba dando cuenta de los grandes problemas psicológicos que se asociaban a este trabajo. Entonces, cuando llegó el momento de hacer el trabajo fin de grado del grado de psicología, empezamos a profundizar en los factores que podían causar este deterioro en la salud mental y que se asociaba además a altos índices tanto de estrés laboral crónico como de suicidio. Y como Amparo me dirigió el trabajo fin de grado, ahí empezamos nuestra colaboración. Después, con el apoyo de Boehringer, ya perfilamos un trabajo ya más serio, un proyecto que corroborara nuestras primeras impresiones en este trabajo fin de grado. Sí, yo quiero destacar también el apoyo de esta compañía de Boehringer porque, pues bueno, entendieron como empresa, como compañía que se dedica o que está en contacto directo con estos profesionales, pues eran conscientes de este problema y entonces nos apoyaron en todo momento y además participaron activamente, muchos de las personas que trabajan allí participaron en la investigación, revisando y aportando. Lo que nosotros estábamos haciendo fue parte de un proyecto de colaboración universidad-empresa y entonces creo que estamos muy, muy satisfechas con los resultados que hemos obtenido. Ya conocemos entonces el origen del interés, pero ¿podéis explicarnos en qué ha consistido exactamente la investigación? Pues mira, pensamos que lo importante era preguntarles a ellos directamente, porque en España había pocos estudios sobre estos profesionales, entonces nos interesaba saber que nos contasen sus testimonios. Y teniendo en cuenta que Lorena pues tenía acceso a muchos profesionales, pues empezamos haciendo entrevistas en profundidad, que en realidad las llevó a cabo Lorena y nos puede contar pues esos testimonios, pues eso, tan tristes en muchas ocasiones que nos hicieron llegar, pero bueno, también pudimos identificar algunas variables que creemos que les pueden ayudar. Entonces Lorena puede explicar un poco más de las entrevistas. La verdad es que estas entrevistas resultaron bastante completas porque cuando te van a hacer una entrevista a un psicólogo clínico que no conoces, pues a veces te cohibes un poco en las respuestas. Aquí yo creo que el plus que hubo es que a los 30 veterinarios a los que se les hizo la entrevista, los conocía yo a todos personalmente o casi personalmente. Entonces, a medida que transcurría la entrevista, se convirtió casi en una charla de compañeros que les permitió abrirse y dar rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos y a sus problemas. Incluso hubo entrevistas en las que este raudal de emociones fue bastante intenso. Entonces la información recogida no eran solo unas respuestas a unas encuestas, eran un sentimiento sobre los grandes problemas emocionales que conlleva el día a día en esta profesión. Y se alargaron en bastante tiempo porque iban dando datos, situaciones, problemas, sensaciones que complementaron mucho lo que sería una entrevista clínica estándar.
Sí, destacar que 30 entrevistas puede parecer poco, pero son muchas entrevistas. Los estudios a nivel internacional pues no tienen tantas entrevistas, además tan variadas, es decir, comprobamos que fueran de diferentes sectores, de diferentes edades, etcétera, para que fuera información completa. Y además de todo lo que comenta, también pues recogimos sus testimonios acerca de su salud física, es decir, pues que físicamente pues estaban muy mal, además de todas las emociones, pues eso había repercutías en su salud física y los síntomas y trastornos psicosomáticos que padecían pues también eran muchos, muy importantes. A partir de toda esa información la analizamos en profundidad y diseñamos unos cuestionarios que ya se han aplicado a gran escala. Hemos recogido datos de más de 1.200 veterinarios con los que tenemos también información pues ya muy fiable, ¿no?, de todo lo que les está ocurriendo, tanto de los síntomas como de las variables antecedentes y de las variables también que pueden modular su estado de salud. Porque esta profesión tan concreta, ¿qué la caracteriza? ¿Qué características tiene esta profesión de veterinaria? Pues mira, como otras profesiones sanitarias que son, es decir, este problema o el problema del estrés laboral en profesiones sanitarias, pues bueno, es mucho más conocido, ¿no? Es decir, son profesiones que además de la carga de trabajo física, pues de condiciones de trabajo, de horario a turnos, de contratos más o menos precarios, etcétera, además son profesiones con una elevada carga emocional, evidentemente, es decir, estar gestionando el dolor, el sufrimiento de los pacientes en la medicina en general y en este caso de los responsables de los animales que están muy implicados con sus mascotas, pues es una profesión que, como digo, además de la carga de trabajo física, pues conlleva un coste emocional, una carga emocional muy alta. Sabemos por la investigación que la carga emocional es mucho más difícil, uno se recupera peor de la sobrecarga emocional que de la sobrecarga física. Es decir, pues duermes 8 horas, te repones de la carga física, pero de la carga emocional es mucho más difícil recuperarse. También hay que tener en cuenta que por lo que nos han dicho y también nos dijeron en las entrevistas, tanto en las entrevistas como en los cuestionarios, pues vimos que eran profesionales que trabajaban muchas horas. Teníamos un elevado porcentaje de autónomos que trabajan muchas horas, ¿no? Es decir, el 30% trabajaba unas 40 horas, pero más del 30% trabajaba más de 40 horas y un 10% trabajaba más de 50 horas a la semana. Es decir, que la carga de trabajo física muy alta y, como digo, además a eso se añade la carga emocional de, pues eso, gestionar el dolor de unas mascotas, de unos animales que se han convertido en un elemento fundamental en muchas familias de nuestro país y eso es muy duro psicológicamente. Todo eso en cuanto a la profesión, pero los propios profesionales de la medicina veterinaria tienen también unas características particulares ellos mismos. Sí, a ver, la mayor parte de la gente que yo conozco, yo misma, somos personas muy vocacionales. Entonces iniciamos nuestro trabajo con muchísima implicación y mucha ilusión. Eso hace que te esfuerces muchísimo en hacer las cosas lo mejor posible, en no dejar ningún cabo suelto, que cada vez que un caso clínico va mal te frustres, que empatices muchísimo en los momentos de sufrimiento animal y en las familias. Es decir, yo cuando tengo que administrar, o sea, eutanasiar un animal, conozco a ese animal y conozco a esa familia. Tengo una doble entrada de carga emocional. Cuando un animal enfermo no se cura, tengo la doble entrada de carga emocional al animal que no estoy curando y la familia a la que no le estoy solucionando el problema. Más muchas veces esa sensación de culpabilidad de estaré haciéndolo bien, estaré haciendo todo lo posible, con el agravante que esto es medicina privada y exige unos costes que no todo el mundo puede afrontar. Y a veces eso se dirige hacia el veterinario porque somos los que cobramos por nuestros servicios, no porque no entiendan que hay que pagarlo, sino porque la frustración se la arrojas, por decir así, al que tienes enfrente, que somos nosotros. Y cuando se acaba todo esto, yo tengo que hacer toda la carga burocrática que implica mi trabajo, que cada vez es más. De hecho, ahora acaba de entrar en vigor un Real Decreto, el 666, sobre el medicamento veterinario, que nos está volviendo a incrementar más todavía las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, al final del día, es una sensación de mi cabeza va a explotar porque no soy capaz de gestionar todo esto, de hacerlo todo bien y de que toda la carga burocrática esté completa, que nos deja absolutamente exhaustos. Yo también, por apuntar un poco esto, lo que está comentando Lorena, un dato de los cuestionarios era que
El 88,5% de los que contestaron, es decir, de esos más de 1.200 veterinarios, decían que estaban muy implicados, y el 81% que eran muy perfeccionistas. Es decir, como decía Lorena, son profesionales que necesitan tenerlo todo, claro, están trabajando con la salud de los animales, ¿no? Necesitan tenerlo todo muy controlado. Como sabemos, desde el ámbito de la psicología, nuestros estudiantes de psicología, los profesionales de la psicología saben que estas profesiones sanitarias exigen un elevado autocontrol porque son muy demandantes tanto cognitiva como emocionalmente. Es decir, el autocontrol para que no te quede, como decía Lorena, ningún cabo suelto respecto a los síntomas que está manifestando el animal, pero también lo que te están contando sus responsables, ¿no? Es una sobrecarga cognitiva y además emocional, y ese autocontrol supone un gasto energético, podríamos decir, y emocional muy importante. Sabemos, por la teoría del agotamiento del ego, que el autocontrol no es una capacidad que tiene límites. Es decir, uno no puede estar todo el día autocontrolando todo lo que ocurre a su alrededor. Es decir, necesita recuperarse de esa situación. Y entonces, pues en la medida en que toda la capacidad de autocontrol diaria se ha gastado en su trabajo de la mañana, el resto del día ya no puede realizar actividades de autocontrol, por ejemplo, para cuidarse ellos emocional y físicamente, porque, como digo, ya la tienen agotada. Parece una tontería, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo creo que muchos también nos sentimos en esa situación, aunque no seamos profesionales sanitarios. Es decir, que cuando has tenido un trabajo que te exige mucho, como digo, mucho autocontrol, pues después, aunque sepas que tienes que hacer ejercicio, no tienes capacidad de autocontrolarte e irte al gimnasio. Es decir, que podemos decir, ¿por qué los veterinarios que saben, los veterinarios y las veterinarias, por qué estos profesionales que saben mucho más que cualquier otro profesional lo importante que es cuidarse, hacer deporte, comer bien, descansar? Lo saben porque son profesionales de la medicina y lo saben, pero son incapaces de hacerlo. Es decir, es lo que observamos en las entrevistas. Es decir, no tienen ya capacidad porque están exhaustos. Yo creo que todos entendemos lo que estoy contando, que bueno, es una evidencia científica, pero bueno, con sus palabras lo han relatado ellos perfectamente. Y una cuestión que yo pienso muchas veces en relación a todo esto es que en el afrontamiento del estrés, el apoyo social, el apoyo de los demás es muy importante. Y gran parte de los veterinarios trabajan bastante solos. Muchos son autónomos y hacen grandes animales y van a campo ellos solos. En clínicas pequeñas o clínicas de barrio hay 1 o 2 profesionales, y eso hace que ese apoyo de los compañeros que puede haber, por ejemplo, en medicina humana en un hospital con tus compañeros médicos o con tus compañeros enfermeros, eso hace que el estar tan solos nosotros no lo tengamos, con lo cual todavía añade un plus de falta de capacidad para enfrentarnos a nuestro día a día. Sí, ese era otro dato, el elevado porcentaje de veterinarios que decían que no tenían apoyo social. En muchos casos también hablaban de la falta de apoyo familiar, pero es precisamente por eso, porque la carga de trabajo, ¿no? Pues te la llevas a casa y entonces no desconectas. Es decir, en lugar de estar con tu familia tranquilo y disfrutando, estás con los problemas del trabajo. Es decir, que es pues eso, el no desconectar pues hace que no te recuperes, pero también que puedas tener más problemas en tu ámbito familiar. Es decir, que es la pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Y en vuestra investigación, ¿qué resultados concretos habéis encontrado? Pues además de estos porcentajes generales que estaba comentando, ya ha salido el tema en algunas ocasiones, pero hay algunos grupos especialmente afectados, que son las mujeres veterinarias. Hay que tener en cuenta que la veterinaria es una profesión feminizada y las mujeres están especialmente mal. También los veterinarios más jóvenes y los que se dedican a pequeños animales, a mascotas. Como comentaba, además de toda la sobrecarga de trabajo, de todas estas características propias de la profesión veterinaria, pues se añade que las mujeres, como digo, tienen más problemas porque nos dedicamos también al cuidado de la casa, la atención a nuestros familiares. Eso supone una sobrecarga, la dificultad para conciliar unas tareas y otras. Eso lo vimos en las dos, tanto en las entrevistas como en los cuestionarios. Pero Lorena recuerda muy bien que una de las preguntas de la entrevista era si creían que por ser mujer tenían más dificultad en su trabajo. Y las 30 personas que contestaron, hombres y mujeres,
dijeron que sí. Todos contaban casos en los cuales, todos no, un elevado porcentaje, me puede corregir Lorena, pero la misma situación, esa de que entran a la consulta, está el becario chico atendiendo y se dirigen a él y no a la veterinaria mujer. Entonces, es una anécdota, no, pero pone de manifiesto pues eso, la falta de estatus que todavía nos atribuyen a las mujeres. No son las veterinarias oficiales, son ellos. Entonces, bueno, no sé si quiere hacer un comentario, Lorena, pero todos coincidían, ¿verdad, Lorena? Sí, es algo que hemos vivido, yo lo he vivido también personalmente. Quizá ahora empieza a suavizarse un poco, pero todavía hay bastantes situaciones similares, aparte de lo que apuntabas del doble rol trabajo-familia en la mujer. Y después también las profesionales, las veterinarias que trabajan en el sector, bueno, pues en grandes explotaciones ganaderas, que a lo mejor también, o en zonas rurales, que a lo mejor también los estereotipos de sexo pues están más asentados y a lo mejor todavía están esperando al veterinario hombre, etcétera. Es decir, que ya comentó, todos los 30, solo uno dijo que no, pero después cuando le dijimos que por qué no, entonces ya cambió, ¿no? Y dijo, sí, es verdad, tienes razón, ellas lo tienen todavía un poco peor que nosotros. Después también los más jóvenes, porque claro, pues es mucho más difícil insertarse en esta profesión, y los autónomos, porque lo que estamos diciendo era también otra pregunta, ¿creéis que los autónomos lo tienen peor? Y evidentemente a todos los estresores propios de la profesión pues se añaden pues todo lo que supone tener un negocio y todo lo que estaba comentando Lorena. Entonces, bueno, las cifras de agotamiento emocional, de burnout, de estrés son elevadísimas, y de trastornos psicofisiológicos, psicosomáticos, pues también muy altas. Sí, porque además cuando tú ejerces una labor profesional, una de las formas de que te reconozcan tu trabajo es el sueldo, la remuneración. Y en nuestra profesión la verdad es que además esto se puede consultar en cualquier estadística a nivel nacional. Somos de los profesionales peor pagados. Como decimos, es decir, la falta de apoyo social, de reconocimiento social, que era otra de las preguntas, y también no se sentían reconocidos. Es decir, que cuando uno está muy estresado, pues te sientes reconocido, te sientes apoyado, pues bueno, vas compensando lo bueno y lo malo de la profesión, pero aquí era mucho estrés y muy pocas compensaciones emocionales. El apoyo es fundamental. Y después de las investigaciones viene la parte más importante, que es la aplicación práctica. ¿Qué aportaciones aplicadas habéis hecho hasta el momento? Pues a partir de las entrevistas, de las encuestas, hemos podido diseñar instrumentos de evaluación, cuestionarios específicos para estos profesionales, porque pues a nivel también internacional, es decir, se utilizaban cuestionarios diseñados para otras profesiones. Entonces hemos podido diseñar un cuestionario para evaluar el estrés específico de esta profesión, un cuestionario que incluye, como digo, preguntas específicas, ¿no? Específicas pues de la sobrecarga de trabajo, de la carga emocional de la que estamos hablando, del contacto con los responsables de los animales, de las cuestiones éticas. Es decir, hemos diseñado un cuestionario que ya hemos publicado, además un cuestionario que también nos ha permitido identificar los puntos de corte, los baremos. Tenemos los baremos con este grupo, ¿no? Para decir, pues cuando uno obtiene una puntuación a partir de X, pues ya podemos anticipar que es una persona que va a tener problemas, porque las relaciones estadísticas son muy altas entre esa fuente de estrés y este problema psicosomático. Es decir, que tenemos instrumentos de evaluación que son muy interesantes, pues eso, con datos estadísticamente muy significativos. Y además pues hemos hecho pues por ejemplo este programa de radio. Yo creo que hacer difusión es muy importante. Lorena también ha hecho bastante difusión de los resultados, ¿no, Lorena? Sí, he intentado, a través de los medios veterinarios más clásicos, difundir un poco la situación para empezar a hacer más consciente a la población cuando llega a su veterinario, a quién tiene enfrente, para mejorar nuestra relación con el cliente y que toda la sociedad sepa en lo que estamos sufriendo y en dónde estamos. Ya un poco para terminar, desde aquí, ¿qué recomendaciones concretas podemos hacer para mejorar la salud de estos profesionales? Pues en línea con todo lo que estamos diciendo, con la investigación, con la teoría acerca de por qué nos estresamos en el trabajo. Pues sabemos que trabajos que tienen muchas demandas, tanto físicas como cognitivas y emocionales, si no estamos haciendo aportaciones que mejoren, pues eso, el apoyo social que reciben, el reconocimiento en el trabajo, pues va a suponer riesgos importantes. Es decir, demanda recursos, es fundamental identificar qué está pasando con estos profesionales
concienciar, como decía Lorena, de que es una profesión en la que debemos cuidar a nuestros profesionales porque son fundamentales para que ellos cuiden de nosotros. Previamente tenemos que concienciarnos de eso. Yo creo que es fundamental, pues lo que estamos comentando, campañas de concienciación, de información, poder ya utilizar estos instrumentos para que incluso los propios profesionales puedan autodiagnosticarse, es decir, pues ver en qué están teniendo más problemas y si eso es un indicador de que deben ya pues buscar ayuda profesional para reducir esa carga de estrés o para para mejorar su capacidad de afrontar esa situación de estrés. Lorena, como veterinaria y como psicóloga, ¿qué recomendaciones harías desde aquí a tus compañeros y compañeras? Bueno, yo más que a mis compañeros, realmente uno de mis objetivos desde el principio es conseguir que las instituciones implicadas se conciencien de esta situación para empezar desde la base. Yo creo que es fundamental que las facultades de veterinaria entiendan que esto existe para que los alumnos, desde sus inicios en los estudios de grado de veterinaria, aprendan a gestionar el problema, aprendan dónde están los problemas y qué soluciones hay. Creo que también es muy importante que las instituciones públicas, colegios de veterinarios, ministerios, todas las administraciones implicadas sepan el problema que está habiendo para que no nos incrementen el estrés si fuera posible y además contacten con los clínicos, con los que están, por decirlo así, en las trincheras, para ver cómo hacernos más fácil esta profesión. Y después sí que a nivel de compañeros realmente lo que hay que intentar es concienciar que el autocuidado es mucho más importante a veces que nuestra implicación con el trabajo y cambiar esa forma de enfocar la profesión para que no suframos tanto como estamos sufriendo. Ahora mismo, ya te digo, con esta puesta en vigor de este reglamento, yo creo que ha habido una explosión del estrés que ya se venía acumulando y ahora mismo todos los compañeros estamos en un punto que ha habido mucha gente que en este último mes ha dicho que probablemente deje la profesión porque esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Cuando tenemos un sector en el que muchas personas, por la puesta en marcha de un reglamento que incrementa la carga burocrática, decide dejar la profesión, creo que necesitamos campañas preventivas muy serias para que no nos quedemos sin veterinarios clínicos. Es muy importante lo que está diciendo Lorena, como todos pueden comprobar. Me gustaría también, si es posible, dimos una jornada de divulgación con la compañía Bringer, que todos nuestros oyentes pueden consultar y visionar a través de Canal UNED. Se llamaba El lado humano de la medicina veterinaria. Participaron profesionales tanto de la psicología como de la medicina veterinaria, que fue muy interesante, y yo creo que ahí pues profundizamos en algunos aspectos de los que hemos hablado hoy y hay una información, pues como digo, creo que muy interesante y que todos pueden consultar porque está en abierto. Pues desde aquí intentaremos seguir en esta línea de dar a conocer los problemas de salud que afectan a los profesionales veterinarios y sus posibles programas que puedan ayudar a mejorarlos. Y damos las gracias a Amparo Osca, que es profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y a Lorena Millán, que es veterinaria y psicóloga y responsable del diagnóstico por imagen de la Facultad de Veterinaria de León. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros.